Normalmente me hacen siempre las mismas dos preguntas, que si viajé sola y que si me dio miedo. Y la respuesta a ambas es que sí, o sea, sí viajé sola y claro, o sea, obviamente me dio un chingo de miedo. Pero lo que me sorprende no son las preguntas que me hacen, sino la respuesta que me dan, porque casi siempre es, yo no podría. Y honestamente, yo también pensaba lo mismo, o sea, yo también pensé que yo no podía viajar sola. Y justo por eso estoy haciendo este video, porque quiero platicarte un poco sobre mi experiencia, sobre lo que fue realmente viajar sola, pero además quiero convencerte. O sea, quiero convencerte de que viajes solo porque independientemente de que viajar con amigos y familia y con tu pareja es increíble, porque sí lo es, creo que viajar solo es una experiencia que todos tenemos que experimentar, aunque sea una vez en nuestra vida. Y no lo digo porque vayas a regresar iluminado o cosas de ese estilo, o sea, para nada va por ahí. De hecho, viajar es incómodo, es agotador y da muchísimo miedo. Pero cambia demasiado la forma en la que ves el mundo y cambia muchísimo más la forma en la que te ves a ti mismo. Y justo por eso es este video, porque yo quiero explicarte de la mejor forma que yo pueda lo que fue para mí viajar sola. Creo que uno de los mitos más grandes sobre viajar solo es que vas a viajar solo. Porque creo que es todo lo contrario. O sea, estás acompañado la mayoría del tiempo porque estás conociendo mucha gente. O sea, yo tenía que buscar momentos de manera consciente para poder pasar tiempo sola, porque la gente se te acerca muchísimo. O sea, cuando estás sin compañía, la gente te ve más disponible, te ve más approachable, entonces se te acerca muchísimo. Pero además tú también te vuelves o te metes en situaciones que tal vez no harías si estuvieras acompañado. O sea, cuando viajas con amigos, cuando viajas con familia o cuando viajas con pareja, normalmente mantienes la misma dinámica que ya estás manteniendo en casa. Y tienen como que su propio itinerario, se mantienen en su propia burbujita y juntos hacen todo el viaje, pero no se abren a conocer más personas o a salirse de lo normal. Entonces, cuando estás viajando solo, tomas nuevas decisiones todo el tiempo. Y eso te lleva indiscutiblemente a conocer otro tipo de personas y a conocer gente todo el tiempo. Y ahí es cuando empiezan a ocurrir cosas que son muy padres, rarísimas y mágicas. O sea, yo me acuerdo cuando estuve en Austria y que tomé el tren por primera vez para irme a Hallstatt, un pueblito en el que se basaron para hacer la película de Frozen. Terminé estando sentada en un restaurante viendo a un lago increíble con cisnes. Estaba comiéndome un strudel de manzana y el mesero decidió hacerme una plática increíble. Me terminó cortando el pescado porque yo no sabía cortar el pescado. Y al final del día y al final de la comida, el mesero decidió invitarme la comida, o sea, pagarla. Y no es porque él hubiera pagado la comida lo que hace mágica la experiencia, pero es algo que se me hace tan raro y que yo creo que no hubiera sucedido nunca si yo hubiera estado, por ejemplo, con mi pareja o si yo hubiera estado con mi papá o si hubiera estado con amigos. O sea, son cosas que solo te pasan cuando estás sola. Ese día fui y le compré una tarjetita para darle las gracias, le compré chocolates y ni siquiera intentó tirarme la onda ni mucho menos. O sea, simplemente fue que nos caímos bien, fue la experiencia y es algo que pasó hace más de un año y que todavía recuerdo con muchísimo cariño. O por ejemplo, o sea, también terminé en una boda lésbica en el sótano de un hostal de fiesta en Eslovaquia. Un día súper random y yo no soy de estar de fiesta, o sea, no me gusta tomar, no tomo, no me gusta estar en lugares con ruidos muy altos, la verdad es que sí fui, o sea, no te voy a mentir, sí fui esa persona, pero hoy en día pues no es mi tipo de planes. Pero si no hubiera ido a esa boda, que de verdad estuvo increíble, nunca hubiera conocido a un francés con el que al día siguiente me la pasé recorriendo Eslovaquia y ya en un tipo de planes más mi estilo, que también fue mucho su estilo y fue chistes y fue probar comida local y fue ir a hacer walking tours y hacer un buen de cosas padrísimas que no hubieran sucedido si no hubiera yo salido de mi zona de confort y no me hubiera expuesto a algo que era completamente raro, incómodo y diferente. De hecho, ese francés me escribió hace poco diciendo que vio el video pasado, así que seguramente está viendo este video, así que ¡hola! Y lo raro es que solo convivimos un día, o sea, un día nada más y la noche anterior que fue cuando nos conocimos. Pero ahora siempre que pienso en Eslovaquia, o sea, para mí Eslovaquia tiene su cara, Eslovaquia tiene su recuerdo. Entonces, eso es lo padre, o sea, realmente
cuando empiezas a viajar te das cuenta de que recuerdas los lugares no solo por lo que viste, sino por la gente que conociste. Y se empieza a volver muy padre. Después de un tiempo de viaje te cansas de preguntar lo mismo. O sea, la gente que viaja ya se la sabe, son las mismas 3 preguntas. ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Y cuánto tiempo llevas viajando? O sea, ya llega un punto en el que harta muchísimo. O sea, ya te tiene hasta la madre. Entonces, lo que haces es que empiezas a tener conversaciones más profundas con gente en un tiempo muchísimo más corto. Y es algo súper padre cuando sabes que puede que ni siquiera vuelvas a ver a esa persona otra vez, porque entonces las conversaciones pierden el juicio. O sea, ya no existe juicio en lo que sea que vas a contar porque esa persona no conoce tu contexto, no conoce tu pasado, no conoce absolutamente nada y no conoce a la persona, de la persona a la que estás hablando, no la conoce. Entonces se vuelve como un pequeño confidente y es padrísimo porque empiezas a contar cosas que tal vez en tu día a día con la gente que conoces, con la gente con la que convives, pues no estarías contando ciertas cosas que tal vez tienes miedo a que te juzguen. O sea, cosas que te dan miedo, cosas que te apasionan, tus sueños, tus visiones, tus crisis existenciales puede ser. Entonces empiezas a escuchar sin juzgar, pero también empiezas a compartir sin juzgarte. Y lo cierto es que escuchas unas historias increíbles. O sea, de verdad es increíble la cantidad de historias que yo escuché que cambiaron muchísimo la forma en la que yo veo el mundo. O en la burbuja en la que yo vivo. O sea, me hicieron darme cuenta de la burbuja en la que yo vivía. O sea, todavía me acuerdo de este chico que conocí en Bosnia. Me acuerdo que él nació allí, pero se lo llevaron desde muy chiquito a Luxemburgo por el tema de la guerra. Y él no conoció a su papá hasta los 3 años. Porque pues su papá era un soldado. Entonces, ahorita, por ejemplo, él tiene mi edad, pero su papá sigue batallando con temas de estrés postraumático por la guerra. Y es que es muy diferente cuando vas a un walking tour y te platican, no, pues sí, o sea, aquí se mataron a ciertas tantas personas o aquí sucedió esto, esta es la historia del país. Pero es muy diferente cuando conoces a alguien que vivió eso. O sea, que es parte de esa historia, que todavía esa historia está marcando su presente, marcó su pasado y sigue marcando su futuro. O, por ejemplo, esta chica francesa que conocí, o sea, ella nació en Francia, pero tiene papás africanos, y a los 14 años, esta chica es francesa. A los 14 años, sus papás decidieron regresar a África y llevarla a África a vivir, y 2 años después, cuando esta chica tenía 16, le dicen, pues bueno, o sea, ya tienes 16 años, aquí así son las reglas, ya es hora de que te cases. Y la casan con un tipo de, ¿qué? O sea, unos 30 años, una cosa así, y se embaraza, sin que ella quisiese, sin poder tomar ninguna decisión al respecto. De alguna u otra forma termina regresándose a Francia con su hija y ya nunca vuelve a ver a este chico. Pero es que es rarísimo, o sea, tú puedes ver las cosas en las noticias y en las redes sociales, pero es muy diferente cuando estás tomándote un café en el centro de Tailandia con una chica francesa y te está contando una historia de ese estilo. Entonces empiezas a entender lo complejo que realmente es la sociedad o empiezas a ver la burbuja en la que tú mismo vives. O con mis amigas de Ucrania, o sea, la verdad es que con ellas creo que fue la primera vez que me di cuenta de la burbuja en la que vivía o el privilegio que yo tenía. O sea, cuando ellas me estaban contando sobre la guerra, estaba yo en un hostal en Portugal y me estaban diciendo el tiempo que llevaba la guerra sucediendo y que tienen ellas un búnker. O sea, un búnker en el que se tienen que meter cada vez que suena una alarma. Y es porque pues puede que lleguen misiles y explote tu casa y pues mate a todo mundo. Pero lo que más me sorprendió es que llega un punto en el que dicen, prefiero dormir. Que sea lo que tenga que ser, prefiero dormir. Y uno pensando que nuestros problemas son que un vato no nos conteste un mensaje de WhatsApp. No estoy diciendo, de verdad que no estoy diciendo, que porque ese tipo de problemas existen, los nuestros no son válidos. Porque sí lo son. Pero sí te amplía muchísimo el panorama. De verdad que lo hace. O sea, quieras o no, lo hace. Y es que escuchar eso con niñas de esa edad, porque además eran más jóvenes que yo y habían perdido amistades en la guerra, no sé, te cambia.
O sea, te cambia algo escuchar ese tipo de historias y escucharlas de viva voz. O los chicos de Siria que conocí en Austria, o sea, fue muy gracioso porque los conocí en un meetup, en un hostal allá en Austria y terminaron invitándome a probar comida de Siria en Austria. Es que ese tipo de cosas no las puedes planear, pues, o sea, simplemente suceden y es como el momento en el que tú decides, sí, me voy con estas personas o no me voy con estas personas, ¿no? Que claro, o sea, hay que tener mucho cuidado, pero estoy muy feliz de haberme ido, o sea, de verdad, nunca había probado comida de Siria. Creo que en México, o por lo menos en mi ciudad, no es tan fácil la cocina internacional. Entonces, que me llevasen a probar comida de su país, me enseñaron, o sea, tenía una tortilla, me enseñaron la forma en la que yo tenía que agarrar la tortilla, cómo tenía que comer el pollo. O sea, porque era tipo pollo rostizado, pero estaba cocinado de manera diferente, tenía ingredientes diferentes a los lados, guarniciones diferentes, y era estar platicando con gente que me estaba compartiendo un pedacito de su cultura en una noche. No los volví a ver, los tengo en Instagram, de vez en cuando hablamos, pero es rarísimo cómo, o sea, de una noche me empezaron a compartir de su cultura y también yo, muy ignorantemente, empecé a aprender sobre el poder del pasaporte, por ejemplo. O sea, yo no sabía que Siria está dentro de los 3 países con el peor pasaporte del mundo. Para ellos viajar no es una opción tan sencilla como lo es para mí, por ejemplo. O sea, yo voy a Europa con mi pasaporte y listo. Ellos no. O sea, ellos me parece que pueden ir como a bien poquitos países sin necesidad de visa. Y pues llámalo ignorancia, llámalo lo que tú lo quieras llamar, porque pues sí me sentí bien tonta y bien estúpida por no saberlo, pero pues no lo sabía. O sea, no lo sabía y no fue hasta conocer a alguien de ese mismo país que me empezó a platicar del privilegio con el que yo vivo y decir, wow, sí es cierto. O sea, yo pensaba que todo el mundo tenía el mismo derecho o las mismas posibilidades para viajar de un país a otro. Y no es cierto, o sea, no es cierto. Y son cosas que yo por lo menos aprendí viajando y aprendí platicando con gente y aprendí escuchando historias. Otra de las cosas muy especiales de viajar solo es que puedes probar infinidad de versiones tuyas. Y esto de verdad es padrísimo, porque cuando estás en tu vida normal, estás en una cajita. O sea, la gente ya te conoce, entonces tienes ciertas expectativas de ti. Y cuando viajas a un país en el que nadie te conoce, en el que no te puedes cruzar con nadie, puedes probar 1000 versiones de quién eres. Y todas esas son reales, simplemente son versiones inexploradas. Y es porque no eres la hija de nadie, no eres la mamá de nadie, no eres la amiga de nadie, ni la sobrina, ni nada. Eres tú y ya. Y entonces puedes ser esa persona que tal vez en casa es muy introvertida, pero afuera en el mundo es súper extrovertida, o puedes simplemente encerrarte y no salir con nadie, no ver a nadie, porque tal vez en tu vida normal tienes que socializar todo el tiempo. Entonces puedes probar miles versiones de ti. Puedes improvisar, puedes equivocarte, puedes cambiar de opinión. O sea, te abre muchísimas posibilidades de ti mismo. Y eso está increíble porque cuando regresas te estás dando cuenta realmente de qué partes de ti se sienten más auténticas y qué partes de ti dices, creo que ya no estoy vibrando con esta versión de mí. Ya no vibro con esta versión de mí que le importaba mucho lo que pensaban los demás. O esta versión de mí que tiene que hacer conversación cuando no siente que la otra persona es recíproca. O esta versión de mí que tiene todo el control. Tal vez ahora simplemente quiero dejar fluir las cosas. O al contrario, tal vez viajar me dio cuenta de que sí puedo tener el control, de que sí soy una persona organizada, de que sí puedo hacer las cosas. Entonces regresas a tu país, te vuelves esta versión de ti misma, más en control, más organizada y más enfocada. Y vuelvo a lo mismo, todas estas son versiones de ti, o sea, todas, nada más no las has explorado. Y no las has explorado porque estás dentro de esta cajita. Entonces, cuando viajas solo, puedes salirte de la caja y probarlo todo. Lo siguiente es que te empiezas a conocer más. O sea, no hay de otra. Pues estás contigo todo el tiempo. Entonces empiezas a conocerte muchísimo porque no tienes que seguir el itinerario de nadie. O sea, puedes levantarte a la hora que quieras, puedes visitar el lugar que quieras, puedes ir a comer al restaurante que tú quieras. Y es bien interesante porque al inicio no sabes ni qué quieres.
No lo sabes porque como estás normalmente rodeada de personas, tomas mucho las opiniones de los demás para tomar decisiones sobre a dónde van a ir. Y cuando ya no tienes a nadie que te diga, mira, vamos acá o hacemos esto, y te toca hacer el itinerario a ti solita, te despiertas y dices, puta, pues ¿ahora qué hago? o sea, necesito que alguien me diga qué hacer. ¿Cómo se tiene que viajar? Y descubres que no hay forma, o sea, no hay forma incorrecta de viajar. O sea, es simplemente qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres ver. Y si quieres descansar, pues descansas. Y si quieres ir a comer McDonald's, vas y comes McDonald's. O si quieres ir a comer comida típica del lugar, vas y empiezas a entender lo que te gusta y lo que no te gusta. Y hoy en día puedo decir que me conozco muchísimo más de lo que me conocía hace un año, para bien y para mal, pero muchísimas cosas que aprendí de mí misma. O sea, aprendí que no soy una persona de museos, aprendí que me encanta probar comida, o sea, yo y la comida uno mismo. O sea, de hecho, si me preguntas el lugar que visité, el país, la forma en la que yo lo voy a recordar es ¿qué comí? ¿Qué comí en ese país? Me encanta estar rodeada de la naturaleza. Aquí en mi ciudad no hay tanta naturaleza y eso es una de las cosas de las que me di cuenta y que no me hubiera dado cuenta si no hubiera viajado. Me di cuenta de que me encanta conocer personas, de que sí puedo pasar tiempo sola, pero me fascina la conexión con las otras personas. Que realmente no soy una persona que necesite aislarse mucho tiempo para poder recargar energía. La verdad es que no. Tengo mucha energía social y yo, la verdad es que no pensaba eso antes de viajar. O sea, yo me la pasaba sola en mi casa todo el tiempo y hoy en día no. O sea, me encantan las experiencias, me encanta decir que sí a esos planes random que tal vez nos lleven a otro tipo de experiencias que no podemos ni siquiera imaginarnos. Entonces te empiezas a conocer muchísimo más. Te das cuenta de las miles y millones de formas que existen para vivir la vida. O sea, cuando estás en tu casa, estás rodeado del mismo tipo de personas. Entonces, las formas de vivir son bastante similares. O sea, sí pueden variar en profesión. Por ejemplo, que si abogado, que si influencer, que si político, no sé. O sea, varían un poquito. Pero cuando viajas, puta, no manches. O sea, empiezas a ver tantas versiones o tantas formas de vivir la vida que dices, ¿a poco este sueño existe? O sea, tengo una amiga italiana que su sueño es entrar a una universidad de circo y volverse la mejor trapecista y terminar en Cirque du Soleil. O sea, digo, fabuloso, o sea, me encanta, está súper chida la idea. Entonces empiezas a darte cuenta de muchas formas que la vida se puede vivir. O sea, conozco gente que viaja 6 meses al año y en los otros 6 meses se vuelve mesero. Conocí a un chico de Canadá que se dedica a escalar árboles en el bosque y cortarle las ramas para que puedan seguir creciendo. O sea, tengo un amigo de Marruecos que de verdad yo adoro muchísimo, voluntariamos juntos en Turquía. O sea, literalmente se compró su bicicleta, él dijo, yo no vuelvo a Marruecos y yo no quiero regresar a mi país y yo me voy a volver youtuber. Y literalmente se fue, viajó a Tailandia, a la capital, y empezó a subir videos de él viajando desde Tailandia hasta el sur de Indonesia en bicicleta. Hazme el favor. En bicicleta. Y este güey, o sea, es un güey que está haciendo sus videos, él en la naturaleza, literalmente se compró su casa de campaña, ahí tiene su cocinita con la que se hace todas sus comidas, pero literalmente es una persona que está sobreviviendo con la naturaleza, viviendo en constante movimiento y grabando sus videos para YouTube. Hay un chingo de formas de vivir la vida que no tienen que ser estar en mi escritorio con la computadora de 9 a 5 de la tarde o es ir a una oficina. ¿Qué digo? Si lo haces y te encanta, o sea, padrísimo, me encanta para ti. Pero es darte cuenta de que existen millones de formas más de vivir la vida. Y eso te hace preguntarte, porque dices, puta, creo que nunca me pregunté si yo quería ser cirquera. Creo que nunca me pregunté si yo quería recorrer el mundo en bicicleta. ¿Será que es algo que yo quiero hacer? Y digo, la respuesta es no, a ambas. Pero tal vez la respuesta es sí a una, ¿no? Que tal vez nunca te habías planteado y la razón por la que hoy te la estás planteando es porque estás conociendo a alguien que lo está haciendo y no lo conocerías si no viajas sola y no te abres a escuchar historias de otras personas. Y algo de lo que sí me di cuenta y que me parece muy importante mencionar en este video
es que casi no conocí latinos. Es más, durante todo el año que estuve viajando, conocí 2 mexicanos. Y yo me lo preguntaba muchísimo. Y es ahí cuando yo dije, es que nos encanta viajar en grupo. Nos encanta viajar en grupo y en vez de hostales nos vamos a un Airbnb. Y en vez de hacer experiencias en las que conoces otro tipo de gente, nos la pasamos con la misma bola. Sí viajamos mucho, o sea, nos vamos al Eurotrip o viajamos por Asia o viajamos por Sudamérica, pero viajamos acompañados. Y eso nos hace aislarnos un poquito en nuestra burbuja de viaje sin conectar con gente de otros lados. Y por eso es este video, porque realmente escuché historias increíbles, pero tenemos nosotros que compartir las nuestras. La gente quiere escuchar nuestras historias y es muy importante contarlas. Nuestra cultura es increíble, nuestro carácter es impresionante, tenemos magia, o sea, los latinos de verdad que vivimos vidas espectaculares y tenemos que compartirlas con el mundo porque el mundo está allá afuera y ellos tienen que escucharlo y además quieren escucharlo. Por Dios santo, y lo necesitan. Me pasó, de verdad que parece chiste, pero es anécdota. Conocí a un chico de Croacia que literalmente me hizo esta pregunta. O sea, yo iba vestida más o menos como estoy vestida ahorita y me pregunta, oye, ¿y en México sí usan ropa normal? O sea, me costó un poquito entender la pregunta, o sea, realmente no comprendí al inicio y fue como, ¿a qué te refieres con ropa normal? Sí, o sea, ahorita como vienes vestida, así te vistes en México, o sea, no andas como, ya sabes, con ropa mexicana. Y honestamente no lo culpo porque yo también hice muchas preguntas ignorantes y fue gracias a esas preguntas que entendí muchísimas cosas sobre cultura, sobre países, sobre historia y es por eso que tenemos que viajar y contar nuestras historias. Y me lo tomé como chiste, honestamente me lo tomé como chiste y yo le dije, no, de hecho yo me vine con mi sombrero, con mi poncho y ya cuando llegué a Europa ya fue que me pude comprar ropa normal y pues ya lo dejé allá en un hostal. Y también le dije que mi papá me tuvo que acompañar al aeropuerto porque pues si no, ¿quién chingados iba a regresar a mi burro? Entonces, pues ya, o sea, yo me lo tomaba como chiste, pero él fue el primero y no fue el último. O sea, no fue el último en preguntarme el tipo de cosas de ese estilo. Que si teníamos Uber en México, que si teníamos McDonald's en México, lo mismo de la ropa, que si el sombrero, que si las botas. Y sí se usan, o sea, claro que se usan, pero por Dios santo, o sea, de verdad que tienen una idea de México y de varios países que es muy errónea. Y necesitamos compartir nuestra información, necesitamos compartir quiénes somos, de dónde venimos y qué historias traemos. Y eso lo haces cuando viajas solo. Cuando viajas solo, compartes. Y siento que a veces creemos que las historias que están allá afuera valen más. Y no es cierto. O sea, cada historia aporta algo. Y es padrísimo lo que yo escuché, pero también es padrísimo lo que yo compartí. Ahora, cambiando de tema, es que viajar te hace que te vuelvas tu mejor compañía. Y pues es que no hay de otra, o sea, 100% no hay de otra, porque estás contigo 24/7, te levantas cada día y dices, ¿qué chingados quiero hacer yo hoy? Y es ponerte en situaciones que tal vez en tu casa no harías, que es, por ejemplo, ir al cine sola o ir a comer sola. O sea, la cantidad de veces yo que tuve que decir, mesa para uno, por favor. Y antes ya lo estaba empezando a hacer, pero no era algo que se volviera común en mí misma. O sea, pues tengo a alguien con quien ir, pues ¿por qué no iría con esa persona, no? Pero empiezas a disfrutar tanto de ciertas cosas que te acostumbras a hacer acompañado, que ya después dices, bueno, o sea, creo que sí puedo ir sola. O sea, si no tengo a nadie con quien ir, puedo ir yo solita. Y empiezas a sentirte completa con no necesitar a otras personas. Y eso está muy padre, más que nada porque cuando regresas o si sigues estando de viaje, te das cuenta de que no tienes que estar llenando tus vacíos con nadie. Te das cuenta de que tal vez ciertas amistades o tal vez ciertas compañías no te dan tanto como lo que tú te podrías estar dando sola. Y entonces empiezas a valorar muchísimo, pero muchísimo más con quién te juntas. Porque ya no necesitas juntarte con nadie.
Ya no necesitas ser o cumplir ciertas expectativas para no quedarte sola, porque ya estuviste sola, ya estuviste sin compañía y no pasó absolutamente nada, es más, te gustó. Entonces, ya cuando empiezas a compartir tu vida con otras personas, lo haces desde un lugar muchísimo más consciente, muchísimo más sano y muchísimo más beneficioso para ti y para esa persona con la que compartes tu vida. Sea amistades, sea pareja, sea lo que sea, pero lo haces desde otro lugar. Y eso sí te lo puedo asegurar que va a pasar si viajas solo. Otra cosa es que tu confianza en ti mismo crece muchísimo. Y es que no existe el viaje perfecto. O sea, de verdad que no existe y creo que es algo con lo que ya iba yo mentalizada, pero no sabes qué es lo que va a suceder mal hasta que sucede, ¿verdad? Y es que o resuelves o resuelves. Y de verdad que yo te recomiendo que cuando estés pasando por un mal momento, porque van a suceder varios, que no te regreses. Yo en lo personal no podía. O sea, porque era muy caro el vuelo de regreso y si yo regresaba, para mí era, pues ya se terminó el viaje. Y aunque la estuviera pasando, para mí no era una opción regresar, porque yo todavía sentía que tenía mucho más que vivir, muchísimo más que experimentar y muchísimo más que aprender. Pero también no solo con lo que pasa que está mal, sino con cosas impresionantes. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en el avión de Portugal a Austria, estaba yo asomada en la ventana y de la nada empiezo a ver unas montañas gigantescas. Estaba nevando, entonces estaban todas blancas y yo al principio las había confundido con nubes y ya después veo y digo, no, o sea, estos son los Alpes suizos. Y ese fue el momento en el que sentí así como muchísimas bolitas me recorrían el cuerpo, así de que se te eriza la piel y dices, esta vieja loca, o sea, yo refiriéndome a mí misma, ¿cómo le hice para traerme hasta acá? O sea, de verdad no puede ser que me traje hasta acá yo solita. Y dices, ¡wow! De lo que soy capaz. Es muy difícil de explicar el sentimiento, pero pues es cuando estás cumpliendo proyectos. O sea, proyectos que has estado trabajando muchísimo tiempo por conseguir y dices, wow, no puede ser que logré hacer algo así. Pero lo mismo sucede cuando pasan cosas muy difíciles y complicadas. O sea, yo me acuerdo, estaba yo atorada en el aeropuerto en Bali y no me querían dejar abordar el avión para ir a Tailandia porque mi pasaporte tenía algo roto. Me lo rompieron porque le pusieron un sticker allí en otro aeropuerto hace mucho tiempo. Cuando quité el sticker se rasgó el pasaporte y no me quisieron dejar subir, que porque en migración en Tailandia no me iban a aceptar. Sin saber si sí me iban a aceptar o no, no me quisieron dejar subir al avión. Y pues es que en Bali yo no me podía quedar más de un mes. Entonces yo tenía que salirme de ese país y yo tenía que llegar a Tailandia porque yo tenía cosas que hacer en Tailandia y mi papá me iba a encontrar allá. Es más, yo me iba a ir a Japón a encontrar a mi papá y yo no pude ir porque me daba un miedo que no me dejaran pasar por mi pasaporte. Yo estaba en este aeropuerto sin que me quisieran dejar pasar, lloré y lloré y lloré, pero tenía que resolver. O sea, no había de otra. Y una vez que resuelves a 14 horas de diferencia de tu casa, en otro idioma, que no es ni el tuyo ni el de la persona que te está ayudando, y además sola, pues sí dices, pues qué chingados no puedo resolver yo ahora. Crece mucho la confianza en ti mismo. Y entonces empiezas a entender que tal vez sí puedes hacer cosas que en su momento pensaste que no podías, como lo es viajar solo. Y dices, mira, creo que sí puedo viajar solo, creo que sí puedo resolver, creo que sí puedo hacer la vida que yo quiero hacer. Y empiezas a confiar muchísimo en ti. Y no hay nada más bonito que una persona que confía en sí misma. Y si te soy sincera ya para terminar, yo pensé que estaba loca por irme a viajar sola. Y la razón por la que pensé esto es porque no conocía a nadie que lo había hecho. Y para mí eso pues significaba, ok, 1 más 1 igual a estoy loca, sí, claro. O sea, pues si no conozco a nadie que lo haya hecho, pues no tiene sentido. ¿Por qué lo estoy haciendo yo, verdad? Y no solo eso, o sea, también tuve pláticas, por ejemplo, con mi abuelita que me decía, Mijita, aquí tienes tu departamento, aquí tienes a tus amigos, a tu familia, o sea, ¿por qué te vas, no? y yo no sabía qué decirle, o sea, simplemente era un sentimiento de tengo que hacer esto. O sea, tengo que hacer esto yo sola. Y otra gente que pues realmente no entendía por qué estaba tomando las decisiones que estaba tomando. Y pues para mí lo que más me daba miedo era el hecho de que yo no conocía a nadie que lo había hecho.
Pero lo cierto es que esa gente estaba allá afuera, viajando. A la gente que yo quería conocer, estaban haciendo ese tipo de cosas que yo quería hacer. Entonces esto te lo voy a decir no solo si quieres viajar solo o si quieres hacer cualquier cosa que te dé miedo, que nadie entienda por qué lo estás haciendo o que no puedas convencer a alguien de que te acompañe a probarlo. Es que esa gente que quiere hacer lo que tú quieres hacer, ya está afuera haciéndolo. Ya están allá. Los vas a conocer cuando te vayas a hacer eso que quieres hacer. No tienes que convencer a nadie de acompañarte. En el momento en el que yo pisé tierra allá en Europa, empecé a conocer a la gente que me hizo darme cuenta que no estaba loca, sino que yo tenía que estar allá haciendo esas locuras para encontrarlos. Y bueno, mi nombre es Fernanda y el año pasado decidí dejar mi vida atrás e irme a viajar por el mundo. Recorrí partes de Europa, Asia Central y el sureste asiático y me dejó muchísimas experiencias, bastantes aprendizajes y sobre todo crisis existenciales. Así que si te interesa, te gusta cómo hablo, si te interesa de lo que sea que voy a platicar por aquí, sobre viajes, sobre la vida, suscríbete, dale like y pues nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! No, Mosco, vete de ahí. ¡Mosco! ¡Shu! ¡Shu!